Esta semana en nuestro Rincón de las Palabras os quiero presentar al escritor Mario Garcés, que acaba de publicar esta novela, Últimos días en Trípoli, y está aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Oye, no sabía cómo presentarte porque viendo tu currículum, lo tengo aquí apuntado, pero aquí en tu libro está mejor expresado. Escritor, jurista, académico, actor, productor de cine, en fin. Es complicado, ¿no? Es complicado compaginar todo. Sobre todo es complicado definirme. Hace poco hice un viaje a Tánger y cuando me preguntaron la aduana qué era, no supe qué contestar, lo cual me provocó una situación un poco incómoda. Parecía que tenía que ocultar algo, ¿no? Bueno, además que mi origen inicial es que soy un funcionario, soy un inspector de Hacienda, interventor del Estado, lo cual esto plantea también problemas a la hora de relacionarse con la gente cuando dices que eres un inspector de Hacienda. Luego la verdad es que me llamó la política, soy académico de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, pero sobre todo en los últimos años me he dedicado a la política. Y la literatura, la escritura, es una especie de envolvente evasiva, es una terapia. Para mí me sirven aquellas noches de insomnio y de cabreo, porque muchas veces la política es una actividad muy destituyente y desde luego muy emocional, pues me sirve como una forma de terapia individual para poder liberar todos mis demonios creativos, ¿no? Me gustaría que nos adentrásemos en la historia de Últimos días en Trípoli, porque ocurre en el siglo XIX, es una historia basada en hechos reales. Así es, está basada en hechos reales, es la historia de los 50 españoles que vivían en Trípoli a principios del siglo XIX. Vivían fundamentalmente trabajando en las atarazanas en el puerto de la Regencia Otomana en Trípoli. Había 15.000 habitantes en general de diversas procedencias en la ciudad y sobre todo destaca una figura que es la hija del cónsul, Irene de Souza, que fundamentalmente es la protagonista de la novela. Irene de Souza es una mujer de una formación enciclopédica, hablaba 5 idiomas, su padre era un hombre liberal que abrazó la Constitución de 1812 y que por eso fue cesado con la restauración del régimen por parte de Fernando VII. Y sobre todo, Irene de Souza es una mujer que rompe las ataduras morales de la época. ¿Y cómo cambia la historia, Irene? Pues la cambia desde la perspectiva de que para ella no había ningún tipo de limitación a la hora de entablar relaciones personales, ni por razón de origen, ni por razón de raza, ni por razón de nacionalidad. Y cuando hablo de relaciones, hablo de todo tipo de relaciones. El poliamor no es algo que se descubre en estos días, el poliamor lo descubrió a su manera Irene de Souza a principios del siglo XIX. Ella es una mujer con una sexualidad muy abierta, insisto, con una formación enciclopédica absoluta, hablaba y escribía alemán perfectamente y leía en cualquiera de los idiomas de aquella época de los grandes pensadores ilustrados del siglo XIX, y en un momento determinado pues decide vivir su libertad, a costa evidentemente de romper todas las convenciones. Sus padres la abandonan en Trípoli, ella se tiene que casar con un maestro carpintero español, Alfonso Calvente, que venía de Cartagena, y como esa relación desde el punto de vista sexual no es fructífera, no es correcta, pues entabla una relación triangular. Vivían 3 personas juntas, ella, su marido y un comerciante austriaco que era la que la satisfacía sexualmente. Está basado evidentemente la novela en una historia real, pero ¿todo es real o tiene también una pizca de ficción? Lo digo por lo de Irene, porque supongo que habrás indagado, sí. Mario. A ver, lo de Irene es todo real. Todo real porque está basado en la correspondencia que se mantenía entonces entre el Consulado de Trípoli y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Evidentemente hay escenas que lo que vienen es a sobreponerse a la historia. Por ejemplo, la novela comienza con una mutilación genital. Esa historia, pues efectivamente es una historia de arranque cuando tenía 12 años la protagonista. Eso efectivamente es una ficción. Pero los personajes, el 95% de los personajes son reales, existieron. Y es más, se da una paradoja. En el último capítulo, en uno de los capítulos, hay un marinero napolitano que se dirige directamente al narrador y le dice: por favor, cuando cuentes esto pasados los siglos, cuéntalo bien. Es el único personaje que es ficticio. Es la paradoja de la ficción. Es decir, los personajes reales no se dirigen al autor, en este caso yo, sino el personaje ficticio quiere que narremos cómo fue el intento de ocupación de Nápoles del norte de África, ¿no? Mario, ¿por qué decidiste contar la historia de Irene y de todos estos españoles perdidos en África? Pues después de haber escrito para la editorial La huella española en la Ruta 66, que fue un libro que tuvo mucho éxito comercial, por cierto, me pidieron hacer una especie de recorrido también sobre personajes españoles en el norte de África y empecé a documentarme de momentos estelares o momentos de la intrahistoria de España desde el Cairo hasta Dakar. Y ya tenía preparado el libro, tenía preparadas las historias, unas 25 historias, pero me llamó mucho la atención esta historia. Y es una historia, ya digo, que surge de la investigación que había hecho una profesora en la Universidad de Murcia,
donde ya contenía fragmentos de las cartas que se escribían entonces los cónsules de España a la corte, y me llamó mucho la atención porque incluso los trabajos de la profesora tenían ya un tinte literario muy profundo. Digo, esto es una historia maravillosa de una mujer que rompió desde luego los tabúes y las convenciones, y que además, como se basa en hechos reales, nadie va a cuestionar la procedencia desde luego del relato. Bueno, y el libro tiene que ver también, estás aquí en Albacete porque vas a presentar el libro en el Museo Municipal, en el antiguo Ayuntamiento de Albacete, en el Salón de Plenos, donde nos encontramos, y vienes a presentar el libro aquí gracias a Mujeres en Igualdad, entre otras personas de tu confianza, como Santiago, del Partido Popular, al partido donde perteneces, y supongo que Irene, la protagonista, cambió la historia y también abrió paso a otras mujeres. Mira, yo fui secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y el ejemplo de Irene de Souza es un ejemplo, porque ella quiso llevar su libertad individual, su libertad emocional y su libertad sexual hasta sus últimas consecuencias. Incluso pudo acabar con su vida, no lo voy a desvelar el final del relato, porque está basado, insisto, en hechos reales. Ella tuvo que disfrazarse de hombre para poder sobrevivir en un mundo, evidentemente, misógino y machista en aquella época, en un mundo donde la mujer era una pieza instrumental más al servicio del hombre, en un mundo donde la prostitución era reglada a favor del regente, o sea, donde había un harén. En ese sentido, fue una mujer, a mí no me gusta decir que los hombres o las mujeres estaban anticipadas a su tiempo, no. Fue una mujer de su tiempo que luchó por sí misma, a costa incluso, insisto, de su vida, porque le pudo ir la vida en ello, o le fue la vida en ello, ya digo, cada uno que lea la novela, y en ese sentido, si se habla a veces de empoderamiento de la mujer, que uno vuelva la vista atrás 200 años y que vea la historia de esta mujer. Después de Últimos días en Trípoli, ¿tienes planeada otra novela, no sé si basada en hechos reales o más orientada a la ficción? Tengo, a ver... Bueno, supongo que eres una persona que no para de escribir. Tengo un encargo que no he hecho todavía, que es escribir un libro sobre un asesinato en el Congreso de los Diputados. Eso me daría, que dar mucho... Daría dinero, sobre todo. Eso daría dinero y mucho de qué hablar. Daría mucho de qué hablar, incluso ya lo tenía ambientado y hasta el título, hacer un asesinato durante la moción de censura de Tamames. Eso lo tenía pensado y hasta los personajes. Luego pasa que luego son libros sensibles, pero la gente se puede enfadar, entonces hay que ver exactamente cómo intervienen los personajes secundarios. La piel la tenemos muy fina últimamente. Sí, en general. Y a veces hay que tenerla fina y a veces hay que tenerla dura, sí, ¿no? Sí, pero... Y luego hay un personaje sobre el que me estoy documentando mucho, que es Leonor Carrington. Leonor Carrington, la entonces pareja de Max Ernst y la máxima musa del surrealismo en los años 30 y 40, ya sabéis que tuvo una estancia en España muy dura. Ella llega a España huyendo de la opresión nazi, huyendo de la resistencia francesa, y cuando llega a España lo primero que ocurre es que la violan un grupo de requetes en el Retiro. Después de eso la meten en un coche y se la llevan a un sanatorio en Santander del doctor Morales, donde durante varias semanas es sometida a uno de los tratamientos más duros que ha sufrido una persona. Ella lo escribió en Memorias del suelo, pero me gustaría hacer la escritura del otro lado, cómo una mujer de esa naturaleza sufre todas las sevicias, estando ella sola en España, violaciones, experimentos psiquiátricos sobre ella, durante 2 años que cambiaron la historia, por cierto, de la literatura, porque ella fue, insisto, la máxima musa del surrealismo. Me he dado cuenta que siempre pones en valor a la mujer, es una pieza clave en tus obras y supongo también en tu vida. Sí, las mujeres han ocupado un puesto muy importante en mi vida, eso... Sí, es verdad, eso daría para otra conversación, ya no literaria, pero claro, pero lo digo más que ¿no? nada por Últimos días en Trípoli, también por el proyecto que tienes entre manos, ¿no? Que ocupan una parte importante. Y parte de las historias que he contado en mis anteriores libros giran en torno a muchas mujeres, ¿no? Que le das el peso que merece. O sea... Hay, por ejemplo, una mujer que también me fascina y que tengo su dietario, que era Alice Gordon Gulick, que también quiero escribir un libro sobre ella, que fue una norteamericana que vino a España a principios del siglo XX para montar el primer colegio de mujeres en España. Es una mujer que sufrió apedreamiento en Santander, que se tuvo que ir a vivir a San Sebastián y que fundó el Instituto Internacional en Madrid, donde salieron las primeras mujeres universitarias de España. Una historia curiosa, por ejemplo, una mujer que tenía muchos hijos y una vez pues, la dejó al cuidado de la ama de llaves correspondiente y como no sabía abrir la tetina bien para el bebé, pues murió.
de inanición el bebé porque la tuvo 2 semanas. Una historia durísima, de verdad, de resistencia de una mujer que desde luego reventó también lo que eran las costuras del catolicismo militante de la época para abrirse a una concepción protestante más abierta y de educación de la mujer. Sí. Y ya para finalizar, Mario, me gustaría preguntarte por tu faceta de cineasta y evidentemente por Matusalén. Bueno, Matusalén es mi última película, es la 4ª película en la que intervengo como actor de reparto. Ha tenido mucho éxito la anterior, que es La piel del tambor, donde hago del padre Urbizu. No voy a desvelarlo, pero ha sido un éxito comercial muy importante. Y ahora hemos hecho una película que se va a estrenar en unas semanas, donde interpreto también un papel de actor de reparto en una escena con Julián López y Alberto San Juan. Y algún personaje famoso que no puedo desvelar, pues personajes que vienen del mundo de la canción muy famosos, que ya tendremos ocasión de verlos cuando se estrene la película. Es la primera comedia universitaria en sentido estricto y de hip hop que va a haber en España, ¿no? Con actores extraordinarios, Antonio Resines, Julián López, Manolo Galiana, en fin, Miren Ibarruren, muchísima gente, Florentino Fernández, Jorge Sanz, con el que he hecho ya 2 películas, igual que con Julián López. Y en ese sentido son 40 años de interpretación en España a través de 5 generaciones de actores, algunos con 80 años y algunos con 15 años, ¿no? Entonces es una película coral, de esas antiguas películas corales, y va a ser un éxito, una comedia maravillosa. Y ahora sí, para finalizar, un titular para que la gente evidentemente vaya a la librería o compre tu libro por internet, Últimos días en Trípoli. Un libro honesto sobre el amor, sobre la pasión y sobre la libertad, y sobre todo un libro donde reconoceremos parte de nuestra historia, una historia olvidada de la que muchos ya no quieren acordarse. Muchas gracias, Mario Garcés. Muchísimas gracias.